Gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y buscaremos en la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hola a todos, estamos hoy en otro capítulo de Rebeldemente, siempre trayendo ideas diferentes, ideas alternativas a lo que pueden ser hoy temas que nos interesan a todos. Hoy con una invitada especial, hoy nos acompaña Laura González, urbanista, pero quisiera que sea Laura quien se presente hablándonos de su trayectoria personal, si quieren nos habla un poquito de su vida personal y por supuesto vamos a empezar a hablar de ideas que nos interesan. Entonces, adelante, Laura. Bueno, hola Jaime, qué gusto estar aquí. Llevamos tiempo planeando este espacio. Bueno, les cuento un poquito. Yo nací en Bogotá, pero he tenido la oportunidad de vivir en otras partes de Colombia, en Ibagué, en Cali, un añito fuera del país. Y siempre muy curiosa por lo que sucede en el territorio, por qué actuamos de una manera, por qué unas ciudades o unas partes de la ciudad se comportan de una manera, se ven de una forma. Tuve digamos, la fortuna de estudiar un pregrado que me permitió explorar mucho de esas curiosidades, gestión y desarrollo urbanos, y desde allí llevo un tiempito, 8 años de ejercer la profesión, principalmente en el sector público. Me gusta mucho el servicio público, siento una gran alegría, dicha de estar en asuntos que le sirvan a la ciudad y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y lo he hecho en Bogotá y ahorita también en el país, en proyectos de planeación, gestión y desarrollo del territorio. Bueno, tú eres la primera persona que conozco con ese perfil. No sabía que existía la carrera, pero debo decir que se ve muy interesante eso que tú haces. Bueno, Laura, estuvimos conversando precisamente porque en tu experiencia en temas de no solamente urbanismo, de vivienda, de gestión del territorio, pues has tenido aproximación a los procesos que se hacen con comunidades. Y en ese sentido, tú has trabajado mucho en muchos esquemas de participación ciudadana y de la forma como las personas toman decisiones sobre sus territorios y sobre lo que quieren hacer. Cuéntanos cuál ha sido, digamos, tus aprendizajes o lo que una persona que quisiera desarrollar algún tipo de esquema de participación ciudadana debería tener en cuenta para, pues para que sea exitoso. Ok, bueno, me gustaría poner un poquito, un breve contexto, y es que en los instrumentos de planeación que tenemos en Colombia, que de hecho Colombia, vale la pena decirlo, es un referente para otros países en planeación urbana, uno de los pasos o de los puntos de los instrumentos de planeación es la participación ciudadana. Esto está por ley. Ahora, ¿cómo se implementan las ciudades? Creo que ese es el gran reto. Muchos de los tomadores de decisiones en las ciudades tienen una formación de base, de pronto en temas ingenieros, abogados, arquitectos, donde creo que el tema de participación pues llegó a ser como un accesorio y pues como una obligación que la ley les impone. De manera que en el tiempo que he estado en la ciudad he visto como en la mayoría de casos se ve como un punto que hay que cumplir, ¿no? Como cuando pues uno tiene que, si va a viajar, te tienes que poner la vacuna de la fiebre amarilla, pero no es algo que se haga muchas veces con entendimiento de para qué o por qué o con gusto. Uh-huh. Y creo que ese es uno de los principales obstáculos o focos donde deberíamos centrar nuestra atención, porque si tú es en cómo entiendes la participación. De allí surge el resto, ¿sí? Si tú de entrada la entiendes como
una parte de la lista de chequeo, pues le vas a dar un enfoque de cumplamos esto. Pero si la entiendes en el sentido en el que sin la comunidad, el proyecto, plan, instrumento, política, programa, acción que quieras implementar no va a tener éxito, entonces vas a darle la importancia que requiere y vas a desarrollarla de una manera más estratégica, buscando no solamente que se convierta en un tema logístico, porque muchas veces tristemente termina siendo en qué salón la hacemos, qué capacidad tiene el salón, tiene sonidos, tiene sillas, los refrigerios, qué día va la gente, sino en a quiénes vamos a convocar, para qué, cómo los vamos a convocar, cómo nos aseguramos de que las personas que nos interesa que participen vayan, qué metodologías vamos a usar, pero que las metodologías estén acordes con el objetivo que yo tengo. Si mi objetivo es formular el plan de desarrollo distrital o el plan de ordenamiento territorial, tengo que identificar en qué medida la comunidad puede participar. No es decirles, venga y me dice usted qué parque quiere, dónde lo quiere y cómo lo quiere, porque eso no tiene sentido, porque realmente yo como ciudad no voy a poder cumplir esas expectativas. Entonces es un tema de aterrizar también expectativas. Y pues para volverlo a cerrar, creo que es cómo lo entiendo, no lo puedo entender como lista de chequeo, sino como algo clave, estratégico, y darle un alcance para que las expectativas de la ciudadanía estén acordes al alcance que yo como, digamos, ciudad puedo. Te entendería yo que el tema de venderle expectativas falsas a los ciudadanos es quizás el principal obstáculo. Las personas creen que tienen una capacidad de decisión sobre cualquier cosa y en la práctica no es así. Entendería que esa es la principal problema que afronta un gerente público. Y entonces, volviendo a lo que sí puede hacer entonces la ciudadanía, es hasta dónde sí puede decidir, o sea, cómo sí puede participar. Sí, bueno, la participación es un acto voluntario. Entonces, de entrada, admiro mucho a los ciudadanos que toman parte de su tiempo, a veces muy difícil, y van y se empapan de los temas. Entonces, creo que hace, hay que también aplaudir y honrar ese gesto de la ciudadanía, de sacar tiempo de su familia, de su trabajo, para ir. ¿Qué sí pueden hacer? Yo creo que además de ser un derecho, también hay unas, bueno, no quisiera decirlo obligaciones, sino responsabilidades, y es informarse de para qué es el espacio, ¿sí? ¿Qué sí puedo decir? Porque sucede mucho que cada vez que se convoca a un espacio de participación, no hay una formación o información previa. Entonces vamos a un espacio en donde se va a hablar de usos del suelo y llega la ciudadanía de pronto a expresar una queja, una inconformidad respecto a un subsidio o al funcionamiento o a la atención que se les da en el sistema de salud. Claro, es un dolor de la ciudadanía y está allí, pero no es el alcance del espacio. Entonces creo que hay que sí se debería hacer, tanto desde la ciudad como desde la ciudadanía, tener un proceso previo o durante de información y de formación para que el espacio sea más efectivo. Entonces, digamos que ahora el error de la ciudadanía es llegar a traer elementos que no son del resorte de lo que se está haciendo usualmente. Sí, pues yo no quisiera decir que es un error, porque uno dice pues tantas deudas que como Estado hay para con los ciudadanos, pero sí lo que sucede es que no se hace efectivo el espacio. Eh, entonces no tiene los resultados esperados ni para el Estado, ¿sí? La institucionalidad, ni para los ciudadanos. Entonces, pues entiendo que puede ser un momento de desahogarse de esas deudas que el Estado tiene, pero lamentablemente no va a pasar de un desahogo porque no es el alcance de pronto de ese espacio. ¿Tú crees que están desaprovechados esos espacios hoy? Uy, sí, mucho, mucho.
Mira, pues yo que estuve en varios de esos espacios y que siento un profundo respeto por los recursos públicos, organizar un espacio de estos cuesta un dinero, ¿sí? Cuando se hace grande. O sea, piensa tú en la logística de los refrigerios, en el desplazamiento de los funcionarios, a veces incluso de la ciudadanía que se contratan buses. Y siento que no se está obteniendo en muchos casos la información, los insumos que podrían aprovecharse. Y esto, por lo que te digo, porque no hay un proceso previo de formación efectiva. Hay un caso que me gustó mucho, que no tuvo mucho eco, pero aprovecho para mencionarlo, y fue una iniciativa que se tuvo en la administración pasada en el Consejo de Bogotá. Y en ese momento estaba de presidente Galán, y estaban en la formulación del plan de ordenamiento territorial. Entonces ellos hicieron algo más bien aleatorio, no sé muy bien con qué bases de datos de ciudadanos tenían, pero buscaban como una muestra representativa por grupos de edad, por nivel educativo, los buscaban y les decían, mire, estamos haciendo un proceso de formación del plan de ordenamiento territorial para luego hacer un proceso de participación. ¿Le interesa? Implica ir a estas sesiones, ir a estas clases, ir a estos espacios donde usted primero entiende qué es el plan de ordenamiento territorial, qué se hace, qué se puede hacer, cómo lo va a afectar, y luego participa. Entonces implicaba un compromiso de la ciudadanía de me voy a preparar, voy a sacar un tiempo mío para ir y entender esto y luego participar. Y hubo personas que aceptaron, que continuaron el proceso y que aportaron con insumos a unos documentos de recomendaciones al plan de ordenamiento territorial. Eso no tuvo mucho eco, pero me parece que debería ser así. Porque en la realidad, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a los espacios de participación? Casi que los mismos líderes tradicionales de los barrios y de pronto la Junta de Acción Comunal, que son quienes también han tenido una formación ya política. Muchos de ellos también tienen algún tipo de relación con un concejal de la ciudad o con un congresista. Entonces, esto no voy a decir que esté bien o está mal, es una realidad, pero sus voces fuertes y sus de pronto ya intereses particulares, formaciones, hacen que las voces de otros ciudadanos no se escuchen y que ellos pues dicen que hablan por la mayoría. Entonces, ese ejemplo me gustó mucho, me pareció una buena iniciativa. Bueno, y digamos, ¿por qué una administración debería acudir a un mecanismo de participación? ¿Por qué crees que hay un potencial de mejora, innovación? ¿Por qué debe ser visto como un espacio de aprovechamiento y no como una obligación o como un requisito? ¿Dónde crees tú que radica ese beneficio? Bueno, nosotros como servidores públicos primero nos debemos a la ciudad, a los ciudadanos, es un deber. Segundo, porque los ciudadanos son los que conocen el territorio. Uno como servidor público puede hacer un esfuerzo de ir y visitar el territorio, pero no conoce todo el proceso de transformación que ha tenido. Entonces son unos aliados porque tienen información que no vamos a encontrar en documentos o en una base de datos que nos da unos datos pues planos. Entonces son aliados, conocen el territorio, conocen qué sirve, qué no sirve hacerse allí. Y al final si nosotros estamos trabajando para hacer proyectos por la ciudad, pues estamos trabajando para hacer proyectos para los ciudadanos. Entonces, sin la ciudadanía no tiene sentido que un par de personas nos reunamos a diseñar proyectos que consideramos convenientes, pero que de pronto no son necesarios para un territorio. Muy bien. Hay una experiencia de la que tú alguna vez me compartiste de lo que sucedió una vez en un barrio donde se empoderaron de una decisión respecto a unos cambios que se pensaban hacer sobre esa zona de ordenamiento. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, pues es un tema ya conocido, entonces creo que lo puedo mencionar.
Es uno de los pocos suelos disponibles para urbanizar digamos, en la ciudad consolidada de Bogotá, que es la antigua fábrica de Bavaria, en la Boyacá con 13, donde es un suelo que tiene más de 11.000 árboles allí, pero es un predio cerrado. Entonces, esta zona pues tiene una cantidad de contaminación por todo el flujo de vehículos de carga pesada que entran por la 13 y salen de allí. Y estos árboles pues generan como oxígeno para este sector. Entonces la ciudadanía, a pesar de que este es un predio privado y que el propietario tiene en términos del derecho toda la posibilidad de hacer con su predio pues lo que quiera, ¿sí? Obviamente en los términos normativos, en el marco normativo, los vecinos interpusieron un recurso para que este proyecto no se desarrollara, porque por el medio ambiente. Y realmente fue tal la capacidad organizativa de la comunidad que detuvieron el proyecto, que ya en términos normativos y de instrumentos de planeación había sido aprobado. Se detuvo y el juez ordenó que hasta tanto el proyecto o la propuesta urbanística no fuera modificada, incluyendo las solicitudes de la comunidad, el proyecto no podía continuar. Y así fue. El formulador de proyecto, en conjunto con el distrito y sus entidades, iniciaron un proceso de ajuste en donde la comunidad participó. Esto se dio en plena pandemia, entonces también se necesitó de mucha voluntad de ambas partes para hacer reuniones incluso virtuales, recopilar las observaciones y finalmente modificar la propuesta urbanística. Un proceso que tardó años, más o menos así de 4 o 5 años, y donde ya hace 1 o 2 años se presentaron los resultados de esa propuesta y la misma comunidad estaba allí presente. Ya tienen incluso un invernadero allí como de árboles con el jardín botánico. La comunidad, muchos de ellos, hay unos que aún no, pero muchos defienden el proceso y se han apersonado de esto. Entonces me parece un ejemplo muy interesante porque lograron un cambio a fuerza de voluntad. Barranquilla tenemos un caso, digamos, ahorita está bajo tela de juicio la urbanización de un gran componente de bosque tropical y ahorita estamos como en ese proceso, pero no bajo un esquema formal de participación ciudadana, sino pues protestas y notas en medios y cosas. Hay como que se han hecho varios proyectos en los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia y la ciudadanía no participó. De hecho, esa es una zona que es bosque, lo que uno llama, aquí lo llamamos el monte, pero es bosque tropical seco. Y ahí se hizo una urbanización, ya se hizo, parece que va a haber un deterioro muy evidente por una cercanía con una ciénaga y ahora que quieren hacer una segunda parte, pues también ahí están ahorita protestando. Pero hay un ejemplo de participación ciudadana que sí quiero destacar y es que acá, bueno, Barranquilla usualmente no se considera una ciudad con playa, de hecho no se considera una ciudad con playa, pero Barranquilla sí tiene una playa muy pequeña que está al lado del río Magdalena, que se llama Puerto Mocho, sí, con ese nombre. Ahí termina el río Magdalena y a un lado resulta esa playa por Bocas de Ceniza. Y se hizo un mecanismo de participación con los vecinos del barrio, porque la alcaldía hizo un esfuerzo por recuperar la playa y ponerla bien bonita, porque eso siempre había sido muy, digamos, muy descuidado, y ahora hay todo un proyecto pues para rescatar el ferrocarril pequeñito turístico que teníamos por ahí, bueno, una serie de cosas. Y se le preguntó a la gente si querían cambiarle el nombre a la playa, y la gente decidió que no, que se quedaba Puerto Mocho. Me llamó la atención porque yo no le hubiera puesto jamás ese nombre si uno quiere sacar un atractivo turístico, pero la comunidad se siente orgullosa de su nombre y digamos que
así quedó. Y ahora cuando se habla de la playa de Barranquilla, se habla de Puerto Mocho y suena chistoso, pero detrás de eso, pues ese es el nombre. Yo ni siquiera, desafortunadamente, no conozco la historia, por qué se llama así Puerto Mocho, pero una broma muy común aquí es que cuando los políticos aquí no se queman, aquí se ahogan. Entonces, cuando se ahogan, los ven pasar por Puerto Mocho. Entonces, hay otro caso que sabemos de participación de ciudadana, fue el tema, creo que fue en el barrio Pablo VI. Eh, hubo un caso similar que tú recuerdes respecto a una, no sé si era Pablo VI o Rafael Núñez. Sí, ¿Tú nos puedes contar de ese caso? aquí en Bogotá. Sí, wow. Pues, bueno, hay un tema que es la renovación urbana. Esto ha sido un tema complejo aquí y en todas las partes del mundo, porque pues la ciudad, seguimos creciendo en términos poblacionales, pero pues las ciudades no van a extenderse más allá de lo que ya existe, ¿no? Entonces, no, es lo que se llama como la mancha urbana. Ya Bogotá pues está muy cerca de otros municipios como Soacha, hacia el norte, Chía, Cajicá, en fin. Entonces las ciudades tienen que resolver en su interior cómo seguir generando suelo para vivienda nueva. La renovación urbana es una forma de hacerlo, es decir, ok, en donde ya hay vivienda, donde ya existe, ¿cómo lo aprovechamos? Entonces, por ejemplo, donde hay sectores donde existe una baja densidad, pero son centrales, ¿cómo cambiamos la norma y permitimos que haya una mayor densidad o mayor densidad? Uno de estos sectores centrales es el sector de Pablo VI y el barrio La Esmeralda. Pablo VI es una urbanización que incluso tiene un carácter de patrimonio, uno de los sectores, y son edificios conjuntos como de 5 o 6 pisos. Al lado está La Esmeralda, que son casas de más o menos 2 pisos, muy grandes, con su antejardín, con su patio, muy lindo el sector. Pero resulta que por su localización privilegiada en términos pues que está central, está cerca a vías de la ciudad, y está cerca a parques como el Parque Simón Bolívar, desde la planeación urbana se dijo, este es un sector que se puede densificar más para proveer vivienda para pues, las nuevas demandas de vivienda que tenemos y no seguir expulsándolos fuera de la ciudad o en la periferia. Esta decisión se propuso en el Plan de Ordenamiento Territorial de la administración de Enrique Peñalosa y en los procesos de participación la comunidad se organizó y algo muy curioso es que en el barrio de La Esmeralda, que te digo que son casas, ellos se autodeclararon, luego buscaron, digamos, también otros mecanismos que reforzaran esa declaración como barrio ecosostenible, ecobarrio La Esmeralda. Por lo que te digo, pues como son casas con antejardín, con patio, tienen muchos jardines y espacio público. Y buscaron defender, digamos, esto es como yo lo leo, ¿no? O sea, diciendo todo el tema ahorita de la sostenibilidad del espacio público en contra de la renovación urbana. Y se organizaron tanto, hubo una mujer, una lideresa allí, que recuerdo iba a todos los espacios y yo creo que ella hablaba con los propietarios de todas las casas y somos el ecobarrio. Y sí, señores, que yo luego la vi en las noticias, salía hablando de su ecobarrio. Se metió en la película completamente. Se cree, o sea, yo no voy a decir si es o no un ecobarrio, pero ellos se organizaron y ella se apersonó de esto y lo que te digo, salieron en las noticias y resulta que hoy en la nueva propuesta de plan de ordenamiento territorial que quedó, que fue de la administración pasada de Claudia, esto quedó como el ecobarrio, pero entonces no fue una iniciativa, digamos, desde la institución o la autoridad de planeación, sino de la misma ciudadanía. Efectivamente la renovación urbana allí no quedó y digamos que fue una victoria. Se plantaron bien por su ecobarrio. Sí. Bueno, interesante. Laura, tenemos muchos temas. Yo ahorita hablo contigo y pienso en temas que me gustaría seguir explorando, como el tema de gentrificación, como fenómenos de urbanismo, de frontera urbana. Creo que ahí podemos seguir conversando muchos temas.
Yo creo que esto puede darnos para un segundo encuentro en otro momento. Pero hablemos un poquito de tu experiencia en Francia, por ejemplo, cuánto tiempo viviste allá y tú llegas a Colombia nuevamente y encuentras el urbanismo colombiano versus el urbanismo francés, y entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, yo recuerdo un sentimiento muy profundo que tuve, y es que, pues sí, estuve en Francia, en Italia, como algunos de estos países europeos, como por un año, y podía caminar. O sea, yo me llevaba mi mochila, una botella de agua, me armaba un sanduchito y me caminaba hartísimas partes de la ciudad. Y yo decía, wow, porque esto en mi ciudad o en nuestras ciudades latinoamericanas es tan difícil caminar la ciudad. Y sentí como una deuda o pensé en esas personas que viven en lugares tan alejados de sus áreas de trabajo, que se tienen que levantar tan temprano y gastar tanto tiempo de su día y de su vida en un trancón, o que no tienen por dónde caminar y disfrutar la ciudad porque al lado te están pasando el bus que te echa todo el humo ahí encima tuyo, todo el ruido, y no va a ser agradable un paseo. Y yo dije, hay tanta gente que nació, que murió o que simplemente va a morir así y que no disfrutó su ciudad. Y eso o sea, me sentí mal por eso. Y dije, qué duro que tengamos es que muchas personas que padecer la ciudad en vez de disfrutar la ciudad, que fue algo pues que pude disfrutar allí en Francia. Y, y una segunda cosa que una profesora en la universidad nos decía es que pues todo el mundo tiene derecho al mal gusto. Es que pues allá, en muchos de estos países europeos, la norma urbanística sí te obliga a que hagas las cosas de cierta manera, o sea, sí se mete en la forma, en el diseño, ¿sí? Como que tienes que guardar este mismo color, este mismo estilo. Aquí, a no ser que estés en un barrio que sea patrimonio, pues eso no pasa. Entonces aquí, digamos, nosotros tenemos la norma de uso y de edificabilidad. Entonces aquí tú ves la norma y te dice, ok, usted aquí puede hacer una lavandería, una peluquería, un conjunto, una vivienda, y puede aprovechar hasta, hace la suma, hace la resta, la división, tantos pisos. Ahora, ¿cómo lo haga? Usted es libre. Y uno va por Bogotá y uno ve unas cosas tan terribles, unos edificios tan horribles. Por ejemplo, mis compañeros de la especialización saben mi profunda indignación con este edificio más alto de Bogotá, Bacatá, que la norma lo permitió, pero yo digo, ¿cómo se dañan el paisaje de Bogotá de esta manera? Como tú venías por la 26 y veías los cerros y ahora ves esto que no tiene ningún tipo de diálogo o articulación con su entorno. Entonces, bueno, este tipo de cosas a mí sí, ay, me da como piquiña cuando veo esos edificios como tan, digo, es muy egoísta, porque lo hicieron para aprovechar hasta el último centímetro de suelo, pero no para generar ciudad en términos también del paisaje. Tú lanzaste una serie de frases sobre eso de caminar la ciudad y voy a hacer unas reflexiones en ese punto. Y es que será por eso que nos gusta tanto en Colombia, apenas se pueda, hay un puente, agarrar para la finca, para la playa, para el campo, porque no nos disfrutamos la ciudad. Pareciera que nos acostumbramos a la idea de que la ciudad tiene que ser feroz, cruel, desorganizada, y si queremos encontrar paz tenemos que irnos de la ciudad, tenemos que irnos al mar, tenemos que irnos de paseo y ahí es como nos conectamos. Parecería que fuera imposible conectarnos en la ciudad. Y si tú te asombras por esa diferencia, efectivamente, de cuando uno puede caminar por estas ciudades y sin encontrarse ningún obstáculo, pues una de las cosas, pues te podrás imaginar si Bogotá de alguna manera ha desarrollado algún tipo de cultura hacia el peatón, volardos y cosas, algo, ahora te podrás imaginar cómo estamos en el resto de ciudades. Muchísimo peor, Sí. escalinatas, todo tipo de comercio ilegal, no hablemos de las personas con algún tipo de discapacidad.
Entonces ahí se da cuenta uno que definitivamente ese es uno de los primeros elementos de la desigualdad, y es el no poder todos disfrutar del mismo espacio que tenemos. ¿Sí? Entonces creo que nos queda ahí como una lección para cualquier alcalde, cualquier persona que administre un territorio, es la igualdad empieza por el espacio público que disfrutamos. Bueno, Laura, ¿algún mensaje que quieras lanzar al final? Sé que nos queda material para otra conversación. ¿Hay algún mensaje que quieras tú plantear desde tu perspectiva urbanista o profesional o personal, que tú digas, creo que esto amerita una mayor reflexión? Sí, puede ser. A veces también nosotros como votantes, con la capacidad de elegir a un representante, tenemos mucha responsabilidad en la ejecución de ese mandato. Y tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas que son procesos y no solo proyectos. Y también es como una invitación a que como ciudadanos no solamente estemos midiendo el éxito o desarrollo de una ciudad en la medida en que vemos que se construyó X o Y vía, puente, proyecto, sino que también miremos con perspectiva de procesos. Porque si nosotros como votantes, como ciudadanos, solamente medimos por proyectos, estamos también de alguna manera haciendo que quien es el alcalde, el concejal, el representante de ese momento, se enfoque en tengo que ejecutar y deje de lado procesos que de pronto no son visibles, como la participación ciudadana, pero que son la base para que los proyectos que se hagan tengan un impacto más fuerte y un mayor alcance. Entonces, es una reflexión también para el ciudadano. Pensemos no solo en proyectos, sino también en procesos. Bueno, genial, genial. Bueno, Laura, hemos llegado aquí al fin de esta sesión. Espero que nos acompañes en una próxima ocasión y muchas gracias por tu tiempo y nos vemos hasta la próxima. Ay, muchas gracias a ti. Qué rico charlar contigo. Muchas gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore? Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro, Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que una mala noticia a tiempo puede ser también una buena noticia. Hasta la próxima.